Hola mi hermano, que el Señor te bendiga. El día de hoy se me ha encomendado entregar la palabra de Dios y a través de este pequeño devocional lo voy a hacer. Y la palabra del día de hoy se encuentra en el Salmo 37, versículo 5. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Qué hermosa palabra, qué hermoso versículo del Señor. Y hoy día el Señor nos habla, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Y he decidido colocar como título a esta palabra, encomienda, confía y Él hará. Que el Señor les bendiga, porque hoy la palabra que el Señor tiene para ti y para mí es una palabra de confianza. Que todo lo que nosotros hagamos en el caminar del Señor, el Señor lo va a hacer, pero solamente tenemos que confiar en Él. Amén. Y yendo como al contexto de lo que el Señor hoy día nos quiere hablar, yo les quiero comentar y decir de que el ser humano, por naturaleza, él es dado, ¿no es cierto?, a querer mantener el control sobre cualquier situación en la que se le presenta. Es normal, ¿no es cierto?, que el ser humano haga eso. Pensamos que si nosotros no estamos al frente de la situación que estamos involucrados, no va a tener buen resultado y va directamente al fracaso. En ocasiones, nuestra diligencia o lo que nosotros queramos hacer sí puede ser efectiva y puede tener algún resultado, pero eh, obviamente que va a tener contratiempos. Hay momentos, mis hermanos, y yo se los quiero decir, en donde las situaciones en las que estamos involucrados no tienen respuesta. Ya, por más que nos afanemos, ¿no es cierto?, en resolver las situaciones, no hay respuesta. Y obviamente ahí en ese momento nos empezamos a desanimar. Como seres humanos estamos, ¿no es cierto?, insertos a que pasemos estas situaciones, a que nos desanimemos, a que nos pongamos tristes, a que nos empecemos a preocupar de que por qué lo que nosotros estamos haciendo no resulta. Y que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender, ¿no es cierto?, de que el Señor tiene todo bajo su mano poderosa. Amén. Dios, a través de esta palabra, nos enseña a que confiemos en Él. Dios es un Dios de paz y no de confusión. Amén. Esa palabra yo quiero que a usted le quede claro en esta hora, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Él quiere que nosotros aprendamos con este devocional y con esta palabra a confiar y a depender de Él. Nosotros no nos mandamos solo y el ser humano tiende a querer hacer todo él solo. Pero el Hijo de Dios, la diferencia del ser humano con el Hijo de Dios es que el Hijo de Dios depende de Él y el ser humano depende del mismo. Que Dios nos bendiga. En este salmo, mis hermanos, encontramos una manera sencilla de poder, ¿no es cierto?, desear que Dios sobre nosotros como sus hijos. Amén. Así que Dios te bendiga. Y este salmo, este versículo más bien, se divide en tres partes. Dice encomienda. ¿Qué significa la palabra encomendar? Y la palabra encomendar significa entregarse, confiar al amparo y a la protección de alguien. Y hoy el Señor te está diciendo que tú encomiendes tu vida a Él. O sea, el Señor nos está diciendo que nosotros nos entreguemos, que nosotros confiemos al amparo de Dios, a la protección de Dios. ¡Qué bendición! Qué hermoso es saber de que nosotros al encomendarnos a Dios vamos a tener todo lo que yo dije, toda la protección, el amparo, lo vamos a tener de Dios si nos encomendamos a Él. Obviamente que esto pasa cuando nosotros, ¿no es cierto?, como yo le decía, nos encomendamos a Él. También, ¿no es cierto?, al momento de encomendarnos, mis hermanos, estamos hablando de, de entregar todo a Él. Y cuando me refiero a eso, hablo también de nuestros problemas, nuestra familia, nuestras finanzas, que muchas veces nos cuesta
entregar eso al Señor, nuestras finanzas, porque queremos nosotros mismos manejar nuestra economía. Pero el Señor hoy te invita a ti y me invita a mí a que todo es de Él. El Señor, si te ha dado trabajo, es porque Él así lo quiere. Amén. Su matrimonio, entregárselo al Señor. Los hijos, entregárselo al Señor. El trabajo, todo. Al momento de nosotros encomendarnos a Dios, estamos, ¿no es cierto?, entregando todo eso. Y muchas veces nos cuesta y que el Señor nos ayude a que podamos entregarle al Señor todo. También la palabra de Dios dice, y confía en Él. Amén. Confiar, mis hermanos, es creer, es estar seguro, es tener la fe en que Dios no te va a fallar. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder comprender su palabra de mejor manera. Porque muchas veces decimos confiar en el Señor, pero cuando pasamos dificultades, ¿en dónde está nuestra confianza? Cuando pasamos dificultades, decimos el Señor se olvidó de mí, estoy solo en esta situación. Y no es así. Y a lo mejor, ¿por qué tú piensas que estás solo? Porque no te has encomendado a Dios, porque no le has entregado a Dios tu vida, porque no le has entregado a Dios tu familia, porque no le has entregado a Dios tus problemas, sino que tú mismo quieres resolverlo, cuando muchas veces esos problemas que estás pasando no tienen solución humana. Solamente la solución la tiene Dios. Y el Señor hoy te invita a ti a que primero entregues tu vida a Él, a que confíes en Él, a que puedas creer, a que no solamente sea un creer, ¿no es cierto?, de la boca para afuera, sino que sea un creer especial, sea un creer verdadero. Y el Señor te invita hoy a tener fe también en Él, a tener fe de que todo lo que tú estés pasando, el Señor no te va a fallar. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y yo personalmente lo puedo confirmar. Y yo sé que usted que me está escuchando también lo puede confirmar. Que el Señor es fiel. Que Él no falla. A lo mejor Él se puede tardar en responderte alguna situación, algún problema que tú estás pasando. Pero tarde o temprano el Señor lo va a responder. Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros. Y nosotros queremos que todo lo que estamos pasando sea resuelto rápidamente. Pero el Señor nos invita a que podamos mantenernos firmes. El Señor nos invita a que nosotros podamos esperar los tiempos de Dios y no los tiempos de nosotros. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, en Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Su palabra lo dice, todo lo que pidiereis orando. Tenemos que orar. Y cuando nosotros hacemos este acto de tener esta comunicación con el Señor y tenemos que creerlo, lo vamos a recibir. Cuando usted ore, mi hermano, crea que lo que está pidiendo lo va a recibir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y finalmente el versículo dice, y Él hará. No te apures, no te impacientes, no te desanimes, no te pongas triste. Cuando estés pasando alguna situación, algún problema, alguna dificultad que estés pasando, no te pongas mal. Porque la palabra de Dios dice, y Él hará. Dios no es hombre para mentir. Que el Señor nos bendiga. Y cuando la palabra del Señor dice, y Él hará, es una promesa que Dios te está diciendo, que Dios va a cumplir. Amén. Yo te decía, no te preocupes, no tienes para qué desvelarte, mi hermano. Solamente entrégale al Señor tu vida. Amén. Si encomendamos nuestra vida al Señor, Él va a hacer. Pero tenemos que creer. Y el Señor nos invita a confiar en el Señor y a creer que lo que estamos pasando, el Señor lo va a responder.
porque lo dice su palabra, no lo digo yo, César Artigas, sino que lo dice el Señor. Encomienda tu vida a Dios, confía en Él y Él hará. No lo dudes, que lo que estés pasando, sea lo que sea, Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar. Que el Señor te bendiga. Le doy gracias al Señor por compartir esta palabra, este pequeño devocional, y espero que sea de mucha bendición para tu vida. A lo mejor puede ser una palabra corta, pero es una palabra precisa que el Señor tiene hoy para ti. Que Dios bendiga a nuestros pastores, que Dios bendiga a la iglesia en general.